¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo al webinario de monitoreo de temperatura en transporte de alimentos. ¿Sí? Entonces ya estamos listos. Voy a compartir la presentación en este momento. Bueno, damos inicio. Mi nombre es Cristian Adrián Llabresca Case, soy ingeniero químico graduado en la Universidad Tecnológica Nacional y actualmente estoy cursando la maestría en Tecnología de Alimentos en la extensión de posgrado de esta universidad. Tengo más de 3 años de experiencia en Acribis como asesor técnico comercial, principalmente para la industria alimenticia y agropecuaria. Para quienes no nos conocen, Acribis es una empresa que podemos decir que tiene dos divisiones bien marcadas, que una parte es la de instrumentación industrial, en donde poder ver todo lo que son equipos para monitorear variables críticas de procesos, sea temperatura, humedad relativa, presión, etc. Y por otro lado, la división de servicios a través de nuestro laboratorio de calibraciones, que forma parte de la red Intisac, ¿sí? Esto es en la República Argentina. Tenemos más de 15 años brindando soluciones en la República Argentina, y bueno, fuimos iniciando actividades en Uruguay en el 2010, en Estados Unidos en el 2012, y en Perú en el 2014, de manera que hoy en día podemos brindar soluciones a todo el mundo. Contamos con un equipo de profesionales y técnicos de distintas ramas. Tenemos ingenieros químicos, industriales, electrónicos, textil, licenciados en bioquímica, farmacéuticos, gran equipo. Y contamos con un área de soporte técnico también para todo lo que sea mantenimiento de equipos, instalación y soporte de software, y también para ayudar al laboratorio de calibraciones cuando sea necesario. Acá pueden ver una cronología de cómo fue creciendo y evolucionando la empresa. Hoy en día nos encontramos en un nuevo edificio ubicado en el barrio de Montserrat, capital federal, Buenos Aires, Argentina, en el cual están las nuevas habitaciones para el área de ventas y todo un piso exclusivo para lo que es el laboratorio de calibraciones, ¿sí? Ahora vamos a dar, bueno, inicio a lo que es el webinario. Los temas que vamos a tocar hoy es un poco lo que es el transporte de alimentos, cuál es la importancia de controlar la temperatura durante el transporte de alimentos. Vamos a ver algo de regulación en la República Argentina. Acá pido disculpas si tenemos oyentes de países vecinos, pero lo más seguro es que las normativas que tengan allí sean muy similares a las que hay acá en Argentina. Son normas globales a nivel mundial, digamos. Después vamos a ver un poco qué son los data loggers, algunos motivos para usar los data loggers en el transporte de alimentos, y finalmente les voy a mostrar dos líneas de equipos que tenemos, que brindamos para lo que es el monitoreo de temperatura en el transporte de alimentos. Bueno, el transporte de alimentos generalmente suele ser un gran desafío para las empresas, requiere del uso de transportes que generalmente suelen recorrer grandes distancias durante varias horas, pueden ser días e incluso meses en el caso de algunas exportaciones. Y es una etapa en donde mis productos, yo estoy a ciegas, digamos, no sé en qué condiciones se encuentran. Entonces, bueno, necesito ahí tener un buen control, sobre todo de la temperatura. También pueden haber operaciones intermedias de cross-docking, como suele pasar con aquellas empresas que tienen sucursales en varios puntos de un país o incluso internacionalmente. En función de los productos que se distribuyan, vamos a tener transporte de alimentos a temperatura y humedad ambiente, que puede ser el caso de bebidas, snacks, pastas secas, algunos alimentos sueltos o con embalajes abiertos, entre otros. A temperatura controlada, como puede ser el caso de chocolates, vinos, algunos frutos hortícolas.
Refrigerados, ya acá tenemos lo que son productos cárnicos frescos, productos lácteos, huevos, frutas y hortalizas. Y también tenemos los que son los alimentos congelados, que ya acá tenemos productos cárnicos congelados, vegetales congelados, helados, productos de bollería, jugos concentrados, entre otros. Acá, bueno, puedo tener también, en el caso de frutas y hortícolas, transporte con atmósfera modificada, ¿sí? El caso de los frutihortícolas son un caso particular porque son seres vivos, ¿sí? Una vez cosechados, estos siguen respirando, madurando, y muchas veces requieren de, por ejemplo, inyección de CO2 para evitar o ralentizar lo que es la respiración celular, ¿sí? Pero bueno, no viene el caso y vamos a hablar de lo que es temperatura. El frío como conservante es uno de los métodos más antiguos que se conoce para extender y maximizar la vida útil de los alimentos perecederos, ¿sí? Esto nos permite mantener características organolépticas y cualidades nutricionales, retardar las reacciones químicas y enzimáticas, o bien inhibir y retardar el desarrollo de microorganismos, sobre todo los patógenos, que son perjudiciales para la salud del consumidor. Las condiciones en las que se transportan los productos puede ser un factor de riesgo para los mismos. Las variaciones de la temperatura y la humedad durante el transporte pueden generar cambios físicos, químicos o biológicos, ya sean enzimáticos o microbiológicos, no deseados en los alimentos, ocasionando la pérdida parcial o total de la carga, lo cual se traduce en grandes pérdidas económicas para el empresario, y en reclamos de los consumidores que terminan afectando la imagen de las empresas involucradas, ¿sí? Algunos defectos que podemos llegar a observar debido a un control inadecuado de la temperatura pueden ser cambios de olor, color y sabor, ¿sí? Por ejemplo, la rancidez debido a la oxidación de ácidos grasos, en el caso de las carnes. Acá podemos ver también que puedo tener sinéresis en el caso de los yogures, en donde se rompe la estructura de gel. Puedo tener migración de la grasa hacia la superficie. En el caso de los chocolates, esto impacta visualmente en el consumidor y puede optar por no comprarlo. Puedo tener quemaduras por hielo, ¿sí? Que esto ocurre por sublimación de cristales superficiales durante el transporte de frutihortícolas. Me puede pasar también en el caso de productos de bollería, que se activan las levaduras y cuando abro el transporte me encuentro con el producto sumamente inflado. No sé si les ha pasado en alguna oportunidad, pero es muy común. Y después, bueno, tenemos cambios de forma, textura, un helado que se derrite porque no se conserva bien la cadena de frío, ¿sí? Si el control no es eficiente, los cambios que ocurren en estos alimentos pueden representar un potencial peligro para la salud del consumidor, ¿sí? Esto puede derivar en intoxicaciones, infecciones o peor aún, toxi-infecciones. De hecho, una de las causas más comunes de enfermedades transmitidas por alimentos es debido a una cadena de frío inadecuada. Por esto mismo, el transporte se tiene que considerar como un punto crítico de control en la industria alimenticia. Ahora vamos a ver un poco de lo que es la regulación en la República Argentina, ¿sí? Que es el Código Alimentario Argentino. Este código es la norma fundamental del Sistema Nacional de Control de Alimentos, ¿sí? Tiene 22 capítulos, hay un capítulo para cada tipo de alimento y hay otro que son generales para todas las industrias. Ahí vamos a encontrar toda la normativa vigente que haga la elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los alimentos para el consumo humano. A nivel nacional, tenemos dos organismos que llevan adelante el sistema de control de alimentos, que son SENASA y ANMAT. Y después, a nivel jurisdiccional, vamos a encontrar las autoridades sanitarias provinciales y el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. Todos ellos tienen como objetivo asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Código Alimentario Argentino. Los artículos que más nos van a interesar ver hoy, que hacen a lo que es el transporte de alimentos, son el artículo 154 bis, que se encuentra en el capítulo 2, que son las condiciones generales de las fábricas y comercios de alimentos,
en el cual se definen, por un lado, lo que es vehículo o medio de transporte de alimentos, que es todo sistema utilizado para el traslado de alimentos, productos, subproductos y derivados, fuera de los establecimientos donde se realiza la manipulación y hasta su llegada a los consumidores. Define lo que es una unidad de transporte de alimentos, a los receptáculos o recipientes que utilizan los medios de transporte para el traslado de los productos alimenticios. Muy importante, y que lo dice el código, es que esta unidad tiene que estar separada de la cabina de los conductores, ¿sí? Las personas somos una fuente de contaminación para los alimentos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que estar separados, no podemos estar en contacto. Y se entiende como transportista a la persona física o jurídica que será el receptor transitorio y distribuidor de alimentos en vehículos autorizados por la autoridad competente. Los alimentos se deben transportar en condiciones que impidan su contaminación y adulteración, y se deben mantener las condiciones necesarias para proteger a los alimentos contra el crecimiento de microorganismos nocivos y del deterioro que los pueda convertir en no aptos para el consumo humano. Esta es la parte más importante por ahí de este artículo, en el cual se indica que el transportista será responsable del deterioro de los alimentos por acción, omisión o negligencia debido a no utilización o utilización incorrecta de los equipos frigoríficos o de los agentes refrigerantes para conservación de la temperatura en el interior del vehículo, no conservar el rango de temperatura que corresponda a cada tipo de alimento, y toda la parte de limpieza e higiene de la unidad de transporte y de los depósitos de almacenamiento. El otro artículo que nos va a interesar es el 157 del capítulo 3, el cual habla de los productos alimenticios y define a los alimentos perecederos como aquellos que, en razón de su composición o características físico-químicas y biológicas, pueden experimentar alteraciones de diversa naturaleza que disminuyan o anulen su aceptabilidad en lapsos variables. Exigen condiciones especiales de conservación, almacenamiento y transporte. Todos los transportes interjurisdiccionales de alimentos perecederos deben llevar en sus equipos termógrafos de control y registro de temperaturas. Todos. Con el fin de verificar la correcta cadena de frío desde su origen al lugar de destino, cuando la distancia a recorrer supere los 70 kilómetros. Acá en la Argentina ocurre todos los días. Estos termógrafos saldrán precintados desde el origen y podrán ser controlados por las autoridades sanitarias jurisdiccionales. La autoridad sanitaria jurisdiccional dentro de su territorio podrá exigir y verificar el uso del termógrafo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué son los data loggers o bien estos termógrafos que me habla el Código Alimentario Argentino? Son dispositivos electrónicos que registran mediciones durante intervalos de tiempo establecidos. ¿Por quién? Por nosotros, dependiendo de cuánto dure el viaje, ¿sí? No es lo mismo un transporte que va a estar 4 horas en la ruta que un barco que va a estar 90 días en el océano. Son equipos económicos y compactos, alimentados por una batería, y poseen un microprocesador, memoria para el almacenamiento de datos y uno o más sensores que pueden ser internos o externos. Estos datos después se pueden descargar a una PC o bien a un dispositivo móvil para su posterior análisis. En el caso de que la variable a medir sea la temperatura, los podemos llamar datalogger de temperatura o bien termógrafos digitales. Pueden ser de un solo uso, descartables, los cuales son muy utilizados por ahí en lo que son las exportaciones de alimentos, porque es muy difícil recuperar luego ese equipo, ¿sí? O bien de múltiples usos, los reutilizables, que son lo que comúnmente se usa en el transporte local de alimentos, en el cual lo configuro, descargo la información, lo vuelvo a configurar y así sucesivamente. Otras variables que podemos encontrar en data loggers son humedad relativa, intensidad de luz, dióxido de carbono, etc. ¿Motivos para usarlos en el transporte de alimentos? Bueno, primero y principal, como vimos, es para cumplir con lo establecido por el Código Alimentario Argentino.
Es un método para tener un documento que garantice que los productos han sido transportados en las condiciones adecuadas y que son seguros para el consumo final. Me permite tener una trazabilidad de los productos en toda la cadena alimentaria, ¿sí? Los controles más exigentes siempre están en los centros de producción. Los centros de distribución y punto de venta generalmente también tienen su control y por ahí el transporte es lo que la principal causa por la que se pierde, digamos, la cadena de frío, ¿sí? Entonces, bueno, a la hora de un reclamo es muy importante poder ver y evaluar en dónde surgió el problema. ¿Sí? Yo con un termógrafo ya puedo descartar si el problema fue en el transporte. Y por otro lado, muy importante es que en el caso de que tenemos un problema durante el transporte de alimentos, las aseguradoras me van a exigir que les presente el informe que genera este termógrafo. ¿Sí? Es una prueba fundamental. Bueno, ahora les voy a mostrar dos líneas de data loggers que comercializamos acá en Acribis y que son muy utilizados en el transporte de alimentos. Eh, Hay un montón de modelos, ¿sí? Hoy les voy a presentar dos de ellos, uno que es de la línea de Logtag y otra que es de la línea de Hovo. La principal diferencia entre estas líneas de equipos son la forma de configurarlos y de comunicar y de descargar la información, ¿sí? Por un lado, lo que son los dataloggers de Logtag, tenemos modelos que traen directamente un conector USB o bien se pueden comunicar con un cable USB, tipo los que usamos hoy en día con los celulares para conectarlo a la PC, idénticos, o bien a través de una interfaz con cable USB también se conecta a la computadora. En cambio, estos dataloggers de Hovo, que les estoy mostrando acá, se configuran mediante comunicación Bluetooth, ¿sí? Con un celular o una tablet. Los dos modelos que están acá, el modelo azul es solo de temperatura, el modelo verde es de temperatura y de luz, ¿sí? Con esto es muy importante porque a veces quiero saber cuántas veces abren la puerta y por cuánto tiempo abren la puerta que contiene los alimentos. Primero les voy a mostrar acá por imágenes el datalogger de Hovo, ¿sí? Y después en el caso de los Logtag, si sale bien, lo vamos a hacer en tiempo real. Este es el datalogger de Hovo, ¿sí? Es pequeño, de tener unos 5 centímetros de alto y unos 2 centímetros de diámetro, ¿sí? Tiene acá dos insertos que me permite o bien atornillarlo o bien precintarlo a la unidad de transporte. Y tiene acá un punto en el medio, el cual activa el puerto de comunicación Bluetooth, ¿sí? Acá tenemos la aplicación Hovo Connect, se descarga gratuitamente, ya sea para Android o para un iPhone, ¿sí? Cuando lo abra el programa, me va a pedir por favor que active el Bluetooth y luego se va a poner a buscar qué equipos hay cercanos. En este caso, bueno, el equipo en cuestión, el que les voy a presentar, que es el modelo MX2201. Ni bien se comunica, ya me está informando cuál es la temperatura que está midiendo, en qué estado se encuentra la batería, qué tan buena es la señal de Bluetooth y también el código de serie del equipo. Abajo a la derecha van a ver que dicen que el equipo está parado, o sea que no está registrando en este momento. Si yo le hago con el dedo, oprimo ahí en el equipo, lo que voy a hacer, voy a ingresar en la configuración del equipo, en donde van a poder nombrarlo al equipo, por ejemplo, bueno, acá está el número de serie, pero bien podría poner transporte 1, transporte de lácteos, etc. Puedo agrupar varios equipos, o sea, nombrarlos con un grupo e ir organizando, digamos, todo lo que son mis unidades de transporte, según el destino o el tipo de producto que trasladen. Y después entro a todo lo que es la configuración del equipo, que es cada cuánto quiero registrar un dato,
cuánto tiempo va a durar el registro de datos, de qué manera quiero que inicie el equipo, si quiero ni bien lo desconecto del celular, digamos, de la aplicación, si a los 5 minutos, si mañana, etcétera, ¿sí? Y lo otro que le puedo configurar también es cuándo quiero que pare y si el Bluetooth lo quiero siempre encendido o no, ¿sí? Esto a veces es importante, sobre todo cuando coloco el equipo dentro de una caja, ¿sí? Y no sea cosa que quien lo reciba tenga que abrir la caja para poder ver las mediciones registradas, sino que directamente con el Bluetooth activo, yo me acerco con el celular, la aplicación y ya lo detecta. Esto sí, lo que va a tener como contra es un gasto mayor de la batería, pero quédense tranquilos porque usan baterías que se consiguen en el mercado por 70, 80 pesos. Bien, una vez que ya lo configuré, bueno, también se pueden configurar niveles de alarma, ya sea por alta o por baja. Y una vez terminada la configuración, tengo el iconito de guardar y ya me dice que quedó satisfactoriamente configurado el equipo. Acá pueden ver que sigue indicando la medición actual. Ahora me dice login, antes decía stop. Entonces ahora ya está registrando datos. Van a ver que hay una campanita roja y que el borde izquierdo se encuentra en rojo. Esto quiere decir que estoy en situación de alarma, ¿sí? Yo le puse como valor de baja el de 0 grados, si mal no recuerdo, y 8 grados de máximo. Acá se encuentra a 20,89, por lo tanto estoy muy por arriba de la temperatura máxima que le seté. Este equipo lo probé en mi heladera, ¿sí? Y la verdad que me puedo quedar tranquilo que la heladera está funcionando bastante bien. Si pueden ver, cuando lo coloqué en la heladera a registrar, tenemos un intervalo entre 4 y 8 grados, lo cual estaba bueno. Cuando volví a ingresar al equipo, digamos, una vez que lo configuré, lo coloqué en el transporte, hizo todo el viaje y la persona que lo recibe se comunica, va a poder generar un informe, ¿sí? Ahí en la segunda imagen van a ver un iconito, que es un cuadradito con una flechita hacia arriba. Bueno, con eso yo lo que hago es generar el informe. Una vez que lo generé, van a ver una parte que dice Hobo Files, abajo de todo, y ahí van a ver el reporte que se generó. Cuando lo abro, visualizo toda la curva de temperaturas. Arriba de todo tengo un cuadrado y una flecha hacia arriba también, que eso lo que me va a permitir es exportar el archivo, ¿sí? Lo puedo exportar como un archivo tipo Excel, como un archivo tipo Hobo File, que me permitiría abrirlo con el software de Hobo, totalmente gratuito también, es un software que se instala en computadora, en PC, o puedo exportar la imagen de la curva gráfica. ¿A dónde lo puedo exportar? Bueno, lo puedo compartir inmediatamente por WhatsApp, lo puedo enviar al mail, lo puedo guardar en Drive, lo puedo compartir de diferentes maneras. Y después tenemos los dataloggers de Logtag, que muchos utilizan, por lo que vi de las personas que actualmente nos están escuchando. El formato del equipo, hagan de cuenta que es una tarjeta de crédito con un poquito más de espesor, ¿sí? Es el tamaño que tienen. Tienen acá un agujero por el cual puedo pasar un precinto y dejarlo fijo a la unidad de transporte. Tenemos distintos modelos, tenemos modelos que tienen display, modelos que ya tienen incorporado el conector USB, o modelos que me permiten conectarle una sonda externa, puede ser esta, puede ser un mango con punta tipo de pincha, dependiendo en dónde quiera registrar la temperatura.
También hay un modelo de temperatura y humedad relativa, en el caso de que se requiera también un monitoreo de la humedad relativa en el transporte. Y este equipo es el que vamos a configurar ahora en tiempo real. Voy a salir de la presentación. Bien, espero que todos estén visualizando ahora el software. ¿Sí? Es el Log Analyzer, de la última versión. Y le voy a conectar un equipo que ya tiene incorporado el conector USB y también tiene display. Voy a ir al asistente y van a ver que localiza que está conectado el datalogger. Me dice qué modelo de datalogger es el que le conecté, si tiene lecturas y si está listo para configurarlo. Le voy a dar configurar. Acá van a poder también nombrarlo de alguna forma al equipo, puede ser por su número de serie o puedo ponerle transporte 1, transporte cárnicos, transporte lácteos, el nombre del transportista, lo que yo quiera. Me va a decir en qué estado se encuentra la batería, si le quiero colocar alguna clave o si para descargar el informe se requiere de alguna clave, la forma en la que quiero que se inicie el equipo, ya sea a través del botón de inicio que trae o si quiero que inicie en una fecha y horario determinado. Me consulta si quiero que una vez que grabó el último dato, quiero que el primer dato se sobrescriba o no. Lo otro que me dice es, bueno, cuántos días va a durar mi viaje o cada cuánto tiempo quiero registrar un dato de temperatura o si quiero algún número específico de datos a guardar, ¿sí? Siendo el máximo para este equipo de 16.129 datos. Otra cosa muy importante que me deja configurarla es cuándo quiero comenzar a grabar, ¿sí? Después de activarlo. ¿Qué pasa? Muchas veces yo coloco el data logger adentro de la unidad de transporte, pero este data logger yo lo tenía en mi oficina, a una temperatura de 25 grados, y la unidad de transporte se encuentra a menos 20 grados, ¿sí? El datalogger no va a medir inmediatamente menos 20 grados y necesita también de un tiempo para poder aclimatarse. Entonces, muchas veces lo que se recomienda es que se coloque el equipo configurado con un plazo de 30 minutos para comenzar a grabar mientras sigo colocando la mercadería, ¿sí? Detalles. En este caso, este modelo Datalogger me permite configurarle varias alarmas por alta y por baja, ¿sí? Puedo colocarle 8 y 0, pero si le doy clic me habilita a ponerle otros niveles de alarmas, de manera que yo puedo considerar una alarma común, crítica o ya supercrítica. Esto es toda la parte de configuración de datos del equipo. Después, lo que le puedo configurar es esto, que es bastante importante, archivos a generar. Una gran ventaja que tiene el datalogger del Octave es que la persona que lo recibe no necesariamente tiene que instalar el software, ¿sí? Yo lo puedo configurar de tal manera que cuando la persona que lo recibe le da el botón de stop, se genera automáticamente un informe en PDF o en formato Excel o este formato LTD que es el software que estamos viendo ahora, ¿sí? Y lo otro que me permite acá es qué zona horaria le coloco al equipo. Generalmente me toma la que yo tengo en mi computadora. Una vez que esto ya está configurado, le damos configurar una vez más
y el equipo ya está listo para ser iniciado, ¿sí? Cierro el asistente y retiro el equipo. Ya con el equipo configurado, lo coloco en la unidad de transporte, lo activo y realiza todo el recorrido. La persona que lo recibe lo va a conectar en su computadora, como si fuera un pendrive, va a ingresar en la unidad y va a encontrar el informe generado, ¿sí? Yo ya de antemano descargué el informe, tanto en PDF como en el formato de logtag. Así que voy a ir a abrir y les voy a mostrar los resultados, ¿sí? Este equipo también lo coloqué en mi heladera, ¿sí? Y acá le hice una marquita, que fue cuando ya lo había retirado, ¿sí? Pero vean que el comportamiento fue muy bueno y que una vez que lo retiré, bueno, nada, ahí ya la temperatura fue la del ambiente de la cocina. En la pestaña de reporte, lo que vamos a poder visualizar es cómo fue configurado el equipo, ¿sí? Cuándo fue la primera lectura, la última, cuánto tiempo estuvo registrando datos, la cantidad de lecturas que se tomaron, cuál fue la temperatura más alta y más baja registrada, etc. También me va a informar cuándo tuve alarmas, ¿sí? Ya sea por alta temperatura o por baja temperatura, cuánto tiempo duró, y acá hay una integral de cuántos grados se me fue en todo el tiempo que estuvo fuera de rango, ¿sí? Me integra todo esto que está pintado en rosado, debajo de la curva. Vamos a tener acceso a la tabla de los datos, ¿sí? Fecha, hora y la temperatura. Y también un resumen también con todo lo que hemos visto recientemente. En el archivo en PDF, lo que van a tener es toda esta información, pero en un solo archivo. Este es el archivo guardado en PDF, ¿sí? Un poco. Y acá van a ver lo mismo, cómo se configuró el equipo, toda la información de las temperaturas más altas, más bajas, el estado de alarma, la curva gráfica y toda la tabla de datos de registro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el dataloger que más me conviene? Y bueno, eso va a estar en función, digamos, de qué relación tengo con la persona que lo va a recibir, o qué tan inmediato quiero recibir la información, o qué disponibilidad tengo de la persona que lo recibe. Generalmente las personas, el celular lo tienen encima, no siempre tienen acceso a una computadora, ¿sí? Así que bueno, estas son algunas de las opciones que nosotros tenemos de data loggers para lo que es el transporte de alimentos. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta. Cristian, ¿Sí? ¿podés comentar un poquito en cuanto a las características de encriptación de datos de uno y otro software y la posibilidad de ajuste en uno u otro equipo? Discúlpame, no escuché, tenía abajo el micrófono. Si podés comentar en cuanto a las características de encriptación de datos de uno y otro software y la posibilidad de ajuste de uno y otro equipo como dato también para comparativo de las dos líneas. Perfecto. Bien, en el caso de los dataloggers del logtag, el archivo que se genera, si alguien intenta modificarlo, el archivo se bloquea, ¿sí? Con lo cual, eso me garantiza de que nadie quiso intervenir en el informe. Además, logtag, nosotros como representantes y distribuidores de ellos, nos da la posibilidad también de realizar el ajuste de estos equipos. Tengan en cuenta que con el uso continuo, a lo largo del tiempo, todos los sensores van teniendo
mayor error, digamos. Y muchas veces requieren realizar algún ajuste, y nosotros tenemos la posibilidad de ajustarlos. En el caso del datalogger de Hovo, esto no es posible, digamos, una vez que el sensor se desgasta, lo que ocurre es que vas a tener mayor error al momento de registrar, y lo más recomendable es adquirir un equipo nuevo. No sé si esto era lo que me estabas preguntando, Diana. Sí, no quería que dejes de comentarlo, porque me parece que son datos también importantes a la hora de comparar líneas de productos, de costos-beneficios entre las dos. Sí, sí, correcto, es válido. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta más, alguna experiencia en particular que quieran compartir quizás en cuanto a esto que comentó Cristian? Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una consulta. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Soy Sergio Musumesi, de DT Logística. Sí. Ah, sí, ¿cómo está Sergio? ¿Qué Viviana. tal? Bien. ¿Cómo estás? Mira, mi consulta es saber si los rangos de temperaturas que se pueden medir, digamos, pueden ser estrechos. No sé si se entiende bien, pero si a mí el cliente me pone un requerimiento que tengo que medir la temperatura, mantener la temperatura entre 14 y 16 grados, por decir así, un rango muy cortito, si es posible regular un equipo para que esté en esos valores. ¿Tienen idea de ese tema? Sí, sí, te entiendo perfectamente. Mirá, generalmente los equipos más básicos, los datalogger de temperatura, tienen una precisión de 0,5 grados centígrados, ¿sí? Cuanto menos es el rango, digamos, que me deja jugar el cliente, voy a necesitar un datalogger más preciso. Eso. Sí, tengo dataloggers, por ejemplo, para procesos de pasteurizado que tienen precisión de 0,1 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, alternativas tenés. El tema ahí es ver si la unidad de transporte tiene la capacidad de poder mantener la temperatura en ese rango. Yo creo que es difícil eso que conseguir un datalogger que sea apto para trabajar en ese rango. Bien, y digamos, estos dos que presentaste, ¿estarían aptos para trabajar, ponerle en un rango de 12 más menos 2? Sí, sí, O la precisión de 14 estos más menos 2, dataloggers por es decir de... algo. Sí, sí. A ver, Perfecto. esto datalogger tiene una precisión de 0,5 grados centígrados, así que Bien. no tendrías que tener inconveniente. Entiendo que el rango Genial. que estás diciendo es bastante pequeño, Sí, el equipo cumple. perfecto. Ahí entonces lo más Sí. difícil va a ser trabajar con el equipo de climatización para responder a ese requerimiento. Sí, es bastante Sí, difícil porque los ciclos de refrigeración tienen un intervalo por ahí más amplio de temperatura. Que trabaje tan fino es un tema. Ok. sí, y lo que también, Sergio, te recomendamos es que al tener un rango tan estrecho, bueno, tengas los equipos también siempre calibrados como para verificar que realmente siguen cumpliendo, porque no te olvides que son equipos con sensores que, sobre todo en transporte, donde tiene mucha vibración, se le puede caer al Sí, por transportista, es decir, supuesto. hay mucho perjuicio de los sensores en ese tipo de usos. Por Sí, lo otro supuesto. también que te recomendaría cuando tenés Sí. tan estrechos es usar opciones que tengan un sensor externo en lugar de un interno, porque tiene una respuesta más rápida ante cambios de temperatura. Eso está Buen bueno. dato. Sí, Bien. esto está bien, muy bien. Buenísimo. Te agradezco Muy bien, mucho. muy No, por bien. favor. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Bueno, ¿te parece, Cristian? Damos por finalizado el webinario. damos por Entonces, finalizado el webinario. Les agradezco a todos por haber participado. Cualquier consulta que puedan tener, si bien no surgió ahora, les puede surgir más adelante. Se pueden contactar con nosotros. Les dejo mi contacto de móvil, WhatsApp o bien el correo electrónico. Los invito también a ingresar en nuestros sitios web para que vean la cantidad de instrumentos que podemos brindarles y también la parte de servicios, de calibraciones. ¿Sí?
Ah, tenemos una pregunta más, me dicen. En el caso del Datalogger Hobo, ¿se puede hacer el seguimiento por Bluetooth a qué distancia? ¿O directamente se puede hacer seguimiento? Bien, en el caso del Datalogger, el Bluetooth. Espera, yo la leo, Cristian. En el caso del Datalogger Hobo, Sí. ¿se puede hacer el seguimiento por Bluetooth? ¿A qué distancia? ¿O directamente no se puede hacer seguimiento? A ver. Seguimiento, no sé cómo interpretarlo ahí. Si me decís a qué distancia tiene que estar la persona para captar la señal, y podés estar a 10 metros tranquilamente, 30 metros tranquilamente, depende de qué barreras tengas en el lugar, ¿sí? Este modelo que les mostré hoy, he tenido un caso de éxito en un proceso de fermentación de semillas de cacao, en donde pusieron dentro del fermentador el equipo y comunicaba Bluetooth de manera espectacular, y fue un caso de éxito mismo para Hobo. ¿Sí? Yo lo puedo poner dentro de un envase tranquilamente y la comunicación Bluetooth va a estar. Lo que sí es Buenísimo. importante es que dejen activo el Bluetooth, ¿sí? Cuando configuran el equipo, porque si no yo tengo que volver a apretar el botón del centro para activarle el Bluetooth. Bien, por lo que esa pregunta era de Marcos Enrico, perdón, y respondió muchas gracias. Así que por lo visto quedó contestada, Bárbaro, Cristian. perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Cristian, ¿querés cerrar? Bueno, damos por finalizado entonces el webinario de monitoreo de temperatura en transporte de alimentos. Les agradezco a todos por haber participado y estoy a disposición ante cualquier consulta que puedan tener, ¿sí? Muchas Bueno, gracias. gracias a ustedes. Hasta luego. Por Hasta favor, luego. Gracias, tengan buenas Cristian. tardes. Gracias.